Hola, buenos días. Vamos a iniciar la rueda de prensa de la mañana dedicada a la película Frontier Blues. Está con nosotros el director Babak Jalali y a los que estuvisteis ayer en la proyección, el encuentro con el público y bueno, pues la gente de la prensa en general sabréis las desafortunadas circunstancias que rodean la proyección de la película y demás, pero en fin, pudimos disfrutarla a pesar de que era... Pudimos disfrutar la película a pesar de que se proyectó en DVD y me imagino que todos tendréis pues bastantes preguntas acerca del debut en largometraje en 35 milímetros, a pesar del formato en el que la vimos ayer. Pudimos disfrutar de estas historias que tienen lugar en la frontera, en esta región un poco remota de Irán, en la frontera con Turkmenistán. Y podríamos empezar, si os parece bien, preguntándole un poco acerca de las circunstancias que rodean su relación con esta región. Él ayer en el encuentro con el público nos habló de cómo su familia procede de esa región. Él se fue de allí con 8 años a Gran Bretaña, vivió en Londres hasta ahora, pero sus recuerdos de la infancia allí, las historias que le contaba su abuelo y los personajes que vivían por allí permanecen en su memoria y posiblemente formen la base de las historias de la película. Entonces podríamos comenzar la rueda partiendo de esos recuerdos, de cómo unas memorias que están en su cerebro van germinando poco a poco hasta convertirse en esta película. Hola, buenos días. ¿Cómo estas ideas se convirtieron en una película? Bueno, yo nací en esa región, en el norte de Irán, y partí antes de cumplir los 8 años, era bastante joven. Como decía, antes de mi 8º cumpleaños me fui a Londres y no volví durante los primeros 14 años. De hecho, no tenía ninguna nueva memoria para sustituir las antiguas. Siempre conservaba, atesoraba esos 8 años, esas memorias. Pensaba una y otra vez sobre ellas. Cuando volví a los 22 años me acordaba de muchísimas cosas de mi tierna infancia. Cuando decidí hacer películas, para mí fue muy importante que mi primera película fuera no solo en Irán, sino en mi ciudad natal, por varias razones. Una, porque no está representado en el cine iraní. Y porque es un lugar peculiar. Existe una sensación diferente, tiene unos colores diferentes, geográficamente es diferente del resto de Irán. Puedes viajar durante media hora y parece que estás atravesando 3 continentes diferentes. Tienes las estepas, las montañas, los bosques, el mar Caspio. Y yo quería que el resto de la gente, el resto del mundo, gente que no visita esta zona, incluso iraníes que no pertenecen a esta región, quería que vieran cómo es esta zona. Y cuando escribí el guión, fundamentalmente quería centrarme en mis memorias, en mis recuerdos, en las historias que la gente me contaba. Y cosas que surgieron de la nada. Y la película también plantea un juego, una especie de diálogo irónico entre el espectador y el director, y por otra parte el director y ese fotógrafo que es un personaje en la película que intenta representar una imagen estereotipada de Irán. Parte de la historia de la película, uno de los temas es precisamente esa interferencia, ¿verdad? Ese conflicto entre lo que es real y lo que es un estereotipo en cuanto a las costumbres de esta región.
Sí, es totalmente cierto. Creo que el peligro, el riesgo es que cada vez que nos encontramos ante una minoría, un grupo étnico minoritario, para aquellos que no pertenecen a esta minoría, intentan ver algo exótico en ellos. Cada vez que vemos algo diferente, cuando la gente se va de mochileros a Camboya, a Vietnam, a la India, es lo mismo que buscan. Simplemente van a recoger manzanas para que los mochileros recojan estas manzanas. Es decir, realmente es una trampa en la que todos podemos caer, que todos tenemos esa tendencia a caer. Nos preparan el terreno para que veamos esa imagen. En Irán tenemos numerosos grupos étnicos y parte de estas etnias son diferentes, no son como yo, sus rasgos físicos no son los mismos, no hablan igual, tienen distintas costumbres, pero nos llevamos bien. Hay distintas etnias, tienen cosas que nosotros caracterizaríamos como enormemente exóticas. Pero con la modernidad las cosas, por supuesto, han cambiado. Los turkmenos no viven en tiendas de campaña, no montan a caballo, pero siguen haciendo cosas muy interesantes. Y lo que yo quería mostrar, por ejemplo, con la historia del fotógrafo, era algo en lo que yo también me basaba, porque hace 3 años, cuando estaba terminando mi formación en la escuela de cine, quería elaborar un documental sobre los turkmenos. Y aunque yo soy de esa zona, y posiblemente tenía más derecho para estar ahí, hacer esa película, ese largo, estaba buscando cosas que ya no existían. Y realmente me odié por esa razón. No hice el documental, de hecho. Hice una película totalmente diferente. Estaba buscando algo que ya no existía. Creo además que los grupos minoritarios dentro de cada país tienen más problemas. De hecho, tienen más problemas para mostrar por qué ellos merecen progresar, modernizarse, porque todo el mundo espera que se mantengan como eran antes. Sí, en un estado anticuado, pero no es el caso de los grupos. Para bien o para mal, ellos también quieren modernizar, cambian, quieren avanzar. Es una búsqueda constante en cualquier forma de arte, ya sea fotografía, música, películas. Tendemos a exotizar la realidad. Y creo que no es algo honesto, creo que es algo que no debemos hacer. Podemos empezar con las preguntas por aquí. Que habla de búsqueda, yo le quería preguntar por su pañuelo verde, ¿no? Si cree que Irán necesita en estos momentos más que nunca de ustedes, de los cineastas, para avanzar, incluso de los que no viven en Irán y están fuera, pero van y vienen y pueden incidir de alguna forma. Cuando yo organicé, creé y produje esta película, no pretendía ser política, no buscaba expresar abiertamente ninguna idea política. La película la terminé cuando las elecciones estaban celebrándose. Entonces tuvo una cierta conciencia política de esta película. Los cineastas, tanto en Irán como en el extranjero, pero que pertenecen al país, tienen, no diré una obligación, porque no todo el mundo tiene que implicarse en la política cuando hace películas. Yo tengo un gran interés en la política, pero no quiero que mi cine sea político. Por lo menos ahora, al momento, quizá en el futuro esto cambie. Durante las elecciones estuve en Irán y vi a gente que estaba desempleados, religiosos, técnicos, granjeros, médicos, músicos, unos junto a los otros, caminaban por las calles, se manifestaban. Y creo que sí, es algo que debemos mostrar. Es un deseo muy intenso que todos tenemos, o que una gran parte de nosotros tenemos, de no olvidar lo que nos merecemos, no permitir que nos mientan, no permitir que nos lleven, que nos conduzcan por donde los demás quieren.
que no se aprovechen de nosotros. Y creo que los cineastas, como ya he comentado, del mismo modo que todos estos empleados y desempleados, el personaje que trabaja en la granja de pollos, todo el mundo está buscando esto mismo para Irán. Y es un Irán libre, democrático y laico. Eso es lo que merecemos, lo que merecen, lo que deseamos y que espero que podamos conseguir. ¿Tenéis más preguntas? Sí, tenemos otra por aquí. Hola. Yo quería preguntarle por la canción que sale en su película de Françoise Hardy, ¿qué efecto quería conseguir con ella y por qué la sacó esa precisamente? Al crecer en Irán, justo después de la revolución, las fronteras estaban cerradas, así que no podíamos tener música occidental en nuestro país, así que solamente recuerdo la colección de música que teníamos en mi familia. Solamente teníamos Boney M, Julio Iglesias y François Hardy. Odio Julio Iglesias, pero intensamente. Lo siento decir esto aquí en España, pero no me gustaba. Me encanta Boney M y François Hardy me gusta cada vez más. Lo que pasó es que al principio pensé utilizar Boney M, pero una película que se llamaba Tulpan de Kazajstán, que todavía no la he visto, pero un amigo me dijo que utilizaron la canción de Boney M que yo utilicé, así que hubo que descartar esa idea. Y cuando la madre de Hassan, la idea de que la madre de Hassan fuera a Francia, pensé que necesitaría una canción francesa y me encanta la letra, la música de esa película, de esa canción, y pensé que el tema encajaba bien en la película, quizá que otros tienen lo que nosotros tenemos, ese anhelo, y esta es la razón por la que la incluí. ¿Más preguntas? Hola, ya que hablaba antes de ese proceso de las elecciones que se estaba dando en Irán en el momento en el que rodó o acaba de terminar de rodar la película, ¿se ha planteado alguna vez sacar eso a la luz, ese oscuro proceso que hubo durante las elecciones? Sí que lo he pensado, pero hay una línea muy estrecha que hay que tener cuidado de no cruzar. Hay un riesgo y una tendencia, si eres un cineasta, de utilizar algo para tu propio beneficio, para tus ventajas, para promover tu carrera profesional. Así que sería más fácil posiblemente como iraní. Podría avanzar mucho más en mi carrera si mis películas tuvieran un intenso contenido político. Sería algo muy de moda. Pero tendría que ser muy genuino, muy estricto para describir lo que sucedió en Irán. Sí, y es algo en lo que sí que he pensado, ciertamente lo he pensado en los 4 o 5 últimos meses, hacer algo de ese estilo. Desde luego no podría grabarlo en Irán, no podría rodar allí, pero cualquier cosa que hiciera tendría que ser real, genuino, esencial. Tendría que utilizar actores turcos, marroquíes, griegos y rodar en otro país. Tendría que sustituir todo lo que lo rodea. Realmente preferiría que la realidad fuera más esencial. Desde luego no en Irán, pero me gustaría mantenerme cuanto más cercano fuera posible a la realidad. Pero claro, sería un gran problema, podría suponer un gran problema involucrar actores o profesionales en un proyecto como este. Tenemos otra por aquí. Yo quería saber, ¿el pueblo de Irán, que es su pueblo, se parece hoy en día a lo que sale en la película o es más bien como un trozo de recuerdo de infancia? ¿Cómo es el sitio ahora mismo?
Es la realidad de hoy en día, es como es así. Así que mis memorias de la infancia, o muchas de ellas, provienen de las imágenes que yo tenía en fotografía. Lo que intentamos hacer es organizar los estereotipos, estas fotografías que yo tenía en la memoria. Y lo que intentamos transmitir, que es lo que teníamos en la infancia, las luchas en la calle, las carreras. Todo eso pertenece a la infancia, a mis memorias, pero el resto es prácticamente como está en la actualidad. En esa región existen personas a las que no he representado, porque tampoco era ese el objetivo. Y hay algunas zonas que no he mostrado, no se ven las montañas, se ven los bosques, una de las áreas geográficas, porque el objetivo de la película no era mostrar las montañas, no había espacio para ello. Así que es una combinación entre mis memorias, mis recuerdos y la realidad. Muchas de las historias están basadas en mis recuerdos, cosas que vi, cosas que me contaron, cosas que soñé incluso. ¿Más preguntas? Preguntarle si había algún tipo de filiación, si tenían alguna relación con Baman Gobadi, con las Malbaf, que son ellas ahora, las dos hermanas, las que están triunfando en festivales, ¿no? Si se sienten grupo o cada uno va a su onda. No las conozco personalmente, no conozco al padre, no conozco a las hijas. Conozco a otros cineastas iraníes que respeto enormemente. Pero no, en términos generales no considero, sí que he conocido a algunos directores, algunos los conozco mejor que a otros, pero no considero que seamos un grupo. No he visto algunas de las películas de las Hamans. No recibo la influencia directa, no especialmente de su padre. Y si las conozco, quizás seamos un grupo, quizá podamos organizarnos de alguna manera, pero no, en la actualidad no. Sí que siento, no obstante, una cierta afinidad hacia los cineastas iraníes, porque han rodado películas en Irán, les doy mi apoyo, les envío mis mejores deseos. No creo que yo haya sufrido una enorme influencia en mis bases del cine iraní, pero por supuesto, creo que Irán tiene que estar muy orgulloso de los cineastas que tenemos, porque todo lo que han hecho en estos últimos años mostrando el país en el extranjero es muy importante. Los medios de comunicación solamente nos muestran la parte más negativa, mientras que Kiarostami nos muestra la otra parte de Irán. Y la gente tiene que ver esto también. Sus influencias cinematográficas. Si hablamos de directores iraníes, a quien agradezco, hay uno al que agradezco, uno que falleció hace 10 años y solamente hizo películas en el 71, en el 73, y él es mi favorito. Su nombre es Shorab Hazib Sores y creo que es una lástima que no haya tanta más gente que conoce este director, porque fue un auténtico genio. Solamente hizo 2 películas en Irán y se marchó a Alemania en 1974 por razones políticas. Produjo y rodó películas en Alemania, pero falleció hace unos 10 años y es muy difícil conseguir sus obras en la actualidad. Vi sus 2 películas iraníes en el National Film Theatre en Londres hace unos 12 años, cuando yo tenía 18. Y desde entonces nada ha vuelto a ser lo mismo. Así que quizá él sea mi mayor influencia. Aparte de eso, me gusta Aki Kaurismäki, Lord Roy Andersson, Erice o Erice, I don't know exactly how to pronounce it. Creo que no debería nombrar españoles. Me gusta Ozu también. Sí, Kiarostami, por supuesto. Pero Shorab Aziz Halis es
mi mayor influencia. Creo que debería hacer campaña para que se puedan visualizar en España sus películas, porque creo que os tocarían muy hondo. ¿Más preguntas? Sí. Hablaba hace un momento sobre las minorías, sobre cómo han evolucionado, se han modernizado un poco. Yo quería preguntarle sobre la mujer, sobre el papel de la mujer iraní, si efectivamente también ha evolucionado su imagen en la sociedad o si se la sigue tratando igual de mal. ¿Solamente en el cine te refieres o en general en la sociedad? In the society, in the real life. Well, obviously, I mean, I'd be lying if I said. Mentiría si dijera que las mujeres en Irán tienen los mismos derechos que los hombres, porque realmente no los tienen. So in that way, yes, they are mistreated. Sí, sí que se las trata peor, There's a thing that sí que sufren la desigualdad, pero hay algo que sí que me gustaría añadir, y es que en el 79 sufrimos una revolución en Irán, pero teníamos la concepción de que Irán antes de este tiempo era un país fantástico, libre, pero no, en mi opinión esto no es así. Nosotros hemos tenido este retraso o esta desventaja durante muchísimo tiempo. En el 78 las mujeres podían llevar minifalda, pero se ejecutaba a los disidentes políticos el mismo día que estas mujeres ejercían su libertad. Así que los problemas no son solamente desde el 79. La revolución islámica no fue lo único que estropeó nuestro país. Ya teníamos problemas antes, pero desde el 79 sí que hemos tenido que cubrir a nuestras mujeres. Es legislación estatal. No estoy de acuerdo con ella, pero es así. Pero también desde el 79 los artistas iraníes han notado algún cambio. Hay más estudiantes femeninas de las que había anteriormente. Así que sí que ha habido cambios, pero no podemos decir que exista igualdad, ni muchos menos. No podemos alimentarnos de las migajas. Intentamos hacer lo mejor posible, podemos sacar lo mejor de nuestra situación, pero las mujeres iraníes son muy fuertes, han tenido que luchar muy fuerte para obtener esos pequeños avances. Instintivamente, cuanto más fuerte, con más fuerza lo intentas, es cuando más difícil tienes ese objetivo. Pero es en esos momentos también, precisamente por estar esforzándose tanto, cuando se consiguen enormes progresos. Sí, han cambiado muchas cosas, la legislación, pero sigue habiendo cosas muy retrasadas. Es semifeudal, por ejemplo, la legislación sobre el divorcio. Se está convirtiendo en una rueda de prensa bastante política, me parece. ¿Puede una mujer en Irán rodar una película sin problemas? Sí, desde luego. Samina Mahmal tenía 18 años cuando realizó su película Apple. Creo que nadie en el mundo ha podido, ni siquiera mujeres, ha podido rodar una película tan joven. En el 98 tenía 18 años y rodó la película Apple, y 2 años después rodó otra más. Y sé que hay numerosos cineastas que están realizando películas a la edad de 30 años, muy jóvenes, indistintamente de que sean hombres y mujeres. En ese sentido no hay problemas. Ahora mismo es más difícil rodar películas en Irán, pero no es importante que seas hombre o mujer, no hay ninguna diferencia. Sí, tenemos actrices, tenemos directoras, cineastas, fotógrafas, médicos, arquitectos. La mujer está en la sociedad. Tenemos madres, por supuesto. Poetas. Existen las mujeres en todos los estamentos. Casi todos.
the women in Iran that I know, my Las mujeres que yo grandmother, conozco en God rest her Irán, soul, mi abuela, que descanse en paz, mi madre, mis tías, todas ellas son mujeres muy fuertes. Mi madre es ama de casa, no trabaja, pero lleva su casa. Y ya sabéis quién manda, entonces. I think, yes, I'm digressing. Me estoy alejando de la pregunta, pero sí pueden hacer películas sin A mí me ningún problema. gustaría preguntarte acerca del título de la película. Tu película se llama Frontier Blues y sabemos que está en una región fronteriza, pero quería preguntarte acerca de ese blues, esa sensación de tristeza que tú quieres evocar y que marcas en el título. ¿De dónde procede exactamente? Hay una sensación, o al menos yo siento que en esa zona, que es muy especial para mí, existe una cierta melancolía en esa zona. En el tiempo en el que yo estaba escribiendo el guión, yo sentía esa melancolía también, pero esa zona era y sigue siendo muy específico. Cuando estás allí, ves que la gente no siente lástima de sí mismo, pero sí que existe esa melancolía y quería mostrarla, no solo en la película, sino también en el título. Están en la frontera y están con ese sentimiento de tristeza. Pero si puedo volver al aspecto de las mujeres, recuerdo que esa pregunta, puede que esa pregunta venga porque no hay mujeres en la película. ¿Por eso preguntabas? Okay. La razón es que hay muchos problemas. La pregunta iba porque hay muchos problemas en este tipo de países, ¿no?, con las mujeres. Y por mucho que se nos intente vender, entre comillas, que todo está bien, cuando tú vas allí, una mujer o dos mujeres no pueden ir solas prácticamente a ningún sitio porque se las mira como extraterrestres, no pueden hacer muchas cosas. Va más o menos por ahí. Por eso preguntaba si tenían problemas para rodar una película, porque es importante, quizás desde una mirada femenina, dar a conocer lo que pasa a través del cine. Sí, totalmente de acuerdo. Hay mujeres cineastas que están haciendo esto en Irán. Yo vivo en Londres. Yo puedo pensar en una parte con los dedos de una mano las mujeres cineastas, pero disculpad mi ignorancia, pero no conozco a directoras de cine españolas. Estoy seguro de que existen, pero no las conozco, no son tan conocidas fuera. Sí, en Francia conozco a Claude Denis y quizá alguna más que están en el circuito internacional. Pero si comparamos, las mujeres sí que han hecho en Irán, han rodado sus películas, pero sí que están más o menos atadas en lo que pueden mostrar. Si una mujer produjera o realizara una película enormemente feminista, los censores no permitirían que se mostrara. No podrían pasar todos esos filtros, esos procesos, así que todo tiene que estar hecho de una manera más cuidadosa. Más preguntas. Hola. Existe una mirada del cine iraní, una mirada muy particular, y a mí me gustaría saber si tú participas de ella pese a estar formado cinematográficamente y humanamente en Londres. No estoy seguro si he entendido la pregunta. ¿Quieres decir que si comparto la visión iraní? ¿Es lo que me estás preguntando? No, quiero decir, los cineastas iraníes tienen una mirada particular, igual que tienen una mirada particular los iberoamericanos y los europeos. Cada uno tiene una manera de hacer cine y en Irán es muy peculiar. Quería saber si tú participas de esa mirada pese a estar formado en otro lugar.
I think somewhat. I mean, I shot the film with an Iranian crew. De alguna manera, sí. El personal con el quien trabajé en el rodaje de la película fue completamente iraní. Así que es muy difícil esta pregunta. No sé si encajo en algún grupo. No sé si encajo en el grupo del nuevo cine iraní. Creo que si te incluyes en algún grupo te limitas mucho. Perteneciendo a cualquier grupo, ya estás estableciendo unos límites. El cine me ha influido enormemente, hay algunas películas que me han influido más, y el cine iraní desde luego que me ha influido, y siempre querría hacer mis películas en Irán. Casi todas mis ideas están relacionadas con Irán y me encantaría poder rodar todas mis películas allí. Pero estilísticamente, la forma en la que quiero mostrar estas películas, no sé si pertenezco a la onda iraní de cineastas. Creo que tienen que ser otros los que lo determinen, quienes me juzguen. Por supuesto, estaría orgullosísimo, no me avergonzaría en absoluto que me consideraran un cineasta iraní, pero no lo sé. Sí, supongo que encajaría bien, ¿no? Soy iraní y soy cineasta, quizá pueda encajar. A mí me gustaría preguntarte si sientes Irán más cerca como una identidad o como una obsesión porque vives fuera de Irán, que tal vez si vivieras en Irán tus preocupaciones irían por otro lado a la hora de hacer cine, o incluso podrías tener otra vocación, ¿puede ser? Sí, es una buena pregunta. Desde luego que me siento iraní, a pesar de haber nacido y haber crecido fuera. Pero cuando me preguntan de dónde eres, digo, soy iraní. No tengo ninguna duda de que lo más cercano a mi corazón es Irán y en lo que a la identidad respecta. Pero claro, he vivido fuera, he crecido fuera y tengo otras experiencias y claro que me siento diferente. Primero tuve unas épocas de culpa. Cuando crecía en Londres sentía culpa. Nosotros mudamos hacia finales de la guerra de Irán e Irak, poco antes del fin de la guerra. Y la mayor parte de mi familia se quedó allí, excepto mi familia más cercana. Pero yo tardé 14 años en volver a Irán. Y yo siempre pensaba que había tenido suerte, nosotros nos fuimos, y ellos se quedaron. Y cuando volví en el año 2000, y ellos estaban bien, todo el mundo estaba viviendo felizmente. Se habían adaptado a todo, a su nueva realidad, y no había pasado nada. La mayor parte de la gente con la que crecí hemos seguido distintos caminos. Claro, nos hemos unido a distintas personas. Y sí que me pregunto, si me hubiera quedado, ¿qué habría pasado? ¿En qué me habría convertido? ¿Habría sido un médico, un ingeniero, un abogado, que era lo que se esperaba de mí? Y supongo que si me hubiera quedado posiblemente no habría sido cineasta. Creo que el hecho de haberme ido fuera, haber tenido otras experiencias, haber estado entre dos mundos, creo que me ayudó enormemente en la forma de pensar, en ese desarrollo de la persona, en la forma de imaginar la realidad que veía y percibía. Si me hubiera quedado en Irán, seguramente no estaría aquí ahora hablando de mi película. Tenemos tiempo para una última pregunta, si Abril la tiene por ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos dar por concluida aquí la rueda de prensa. Gracias por venir y os pido por favor un aplauso para el director invitado, Babak Jalali. Gracias. Is that all right?